Buenas a todas y a todos. Nos encontramos en un nuevo encuentro de este ciclo de entrevistas, Voces del Juicio a las Juntas. La verdad que ya venimos entrevistando a actores muy importantísimos de aquellos tiempos, de aquel hecho tan trascendental para la consolidación de la democracia en la Argentina. En esta oportunidad tenemos a uno de los integrantes de ese tribunal, el doctor Ledesma, está acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por hacerse el espacio para venir y brindar testimonio. Eh, ¿Le gusta que le pregunten del juicio a las juntas? Sí, sí, Es decir, ¿le gusta ser recordado por eso? sí, me gusta. ¿Habla con sus allegados, con sus amigos? Es decir, ¿sus Eh, amigos saben lo que usted hizo? sí, todos. Eh, Tenemos un grupo de compañeros de colegio que todavía nos vemos, comemos de vez en cuando. De ellos no recibí ningún comentario, así que calculo que deben ser pro, militares. Es decir, nunca se tocó ese tema en 40 años. En, nunca. Y ni siquiera cuando se juntaban en la época más o menos cercana al No, no, juicio, no, ¿no? no. Mire, ¿tiene familia? Sí, tengo familia, tengo 3 hijos y 3 nietos. ¿Es un padre orgulloso? ¿Está orgulloso de sus hijos? Sí, estoy orgulloso. Los tres son abogados. Una vive en Estados Unidos, está casada. Eh, en estos días me va a venir a visitar porque cumplo nada menos que 82 años. Eh, y uno es el dueño de mi estudio porque yo trabajo, pero El que que está lo encima, dirige claro. es él. Y el otro también es abogado. Ah, bueno, bien. Es decir, todos siguieron la tradición familiar, Sí, pongámosle, no sé. aunque todos, no, mi hija no, siguió siempre derecho, pero los otros dos pasaron por otras carreras. Matías, que es el que está en el estudio, eh, estuvo en ciencias sociales como 4 años. Ah, mire. Y Martín estuvo en la Facultad de Física y después siguió Derecho. Me siguió derecho. Eh, ¿Y le gustó la física o dejó porque le parecía complicada? No sé, no, Ah. no sé por qué. ¿Y tu papá también, y tus papás eran abogados? No, mi padre era médico. Eh, yo entré a tribunales por un tío mío que era juez de sentencia. En ese momento no había juicios orales y todo el procedimiento era escrito Sí. y había un juez de instrucción y juez de sentencia. Eh, Ah. Yo antes de estar en la Cámara fui 8 años juez de instrucción. ¿En qué año entró a tribunales? En 1967, Otro país. otro país. Otro país. Eh, Tenía 18 años, fui, fui pinche, escribiente, me oh, recibí de abogado, me nombraron secretario, después fui secretario de Cámara y en 1975, siendo un interinato de Luder, sí. me nombraron juez de instrucción. ¿Y cómo vivió esos años? Digo, en el sentido del organigrama de la justicia en un país con muchos decibeles institucionales. Bueno,
en esa época la constitución no escrita de la Argentina admitía los golpes de Estado como si nada, se sucedían en gobiernos civiles y militares eh, sin solución de continuidad. Entonces, uno está en la carrera judicial y bueno, viene el golpe y sigue. Claro. ¿Y le molestaban esas cosas? A mí siempre me gustó la democracia, siempre me molestó lo- eh, los golpes militares. Eh, yo creo que me nombraron en la Cámara Federal precisamente por cómo me enfrenté con los militares en 3 o 4 ocasiones. ¿Se acuerda de alguna ocasión que haya sido particular para usted? Bueno, una vez hubo un incidente de tránsito en la General Paz y entre un matrimonio y un suboficial del ejército. El suboficial del ejército le puso el arma en la sien a la mujer del conductor del otro vehículo. Lo detuvieron, me consultaron de la comisaría y dije que lo dejé detenido. Después de indagarlo, le dicté prisión preventiva, le denegué la excarcelación y fue de voto. Un viernes a la noche iba a salir, me llama un capitán del ejército y me dice, el general Galtieri lo quiere hablar. Yo tenía un amigo que siempre me hacía chistes, digo, Guillermo, dejate jorobar, le colgué. Claro. A los 2 segundos Vuelve a llamó de llamar. nuevo y me dijo, no, mire, en serio, bueno, habló con Galtieri Sí. y me dice que el detenido, Berrueta se llamaba, ha sido trasladado al primer cuerpo de ejército a su disposición. Bueno, en general veré qué es lo que hago cuando tengo una noticia oficial. Y él ahí me aclaró, no es una disposición mía, sino del comando en jefe del ejército, que era Viola. Claro. Yo el lunes llamé al director de la cárcel, establecí como había llegó un camioncito del ejército y bueno, Viene a llevarse a... ¿qué van a hacer? Claro. Entre el juez y el camioncito del ejército no me llamaron ni nada, se lo llevaron. Yo me vinieron a ver varias personas conocidas que estaban con el proceso y me pedían que cualquier cosa con el detenido en mi despacho, en la alcaldía del Palacio de Justicia, en, en el comando del primer cuerpo de ejército, donde fuera menos que volviera devoto. Y me alegaban una supuesta lucha entre palomas y halcones. Halcones y palomas. Claro. Sí. Entonces, digamos, entre los halcones estaban Suárez Mason, no me acuerdo qué más. La interna del proceso de ese momento. Y Videla entre las palomas. Entre las palomas. Bueno, lo cierto, el Poder Judicial no tiene por qué hacerse cargo de cuestiones de Estado. Así que
lo quiero en Devoto. Recibo una nota de... No, perdón. Si no, voy a hacer una cuestión de conflicto de poderes. Le mandé una nota a Viola como comandante jefe del ejército y a Videla diciéndole que si en 5 días no me lo devolvían en Devoto, iba a recurrir a la corte planteando un conflicto de poderes. Me contestó Suárez Mason, Sí. de orden del comando en jefe del ejército, no, que fulano, que Berrueta había sido trasladado debido a la indebida publicidad que yo le había dado al... yo no, sino... porque Los salió medios. en todos los Sí, medios. sí. De que había apuntado con una pistola. Yo cuando hacía alguna que tenía trascendencia institucional, se lo daba a los medios. Claro. A la oficina, hay una oficina De prensa. de... Sí. Una gacetilla de prensa. Bueno. Lo envié a la corte. La corte ordenó que me lo devolvieran. Me lo devolvieron en Devoto. Sí. Y a los 5 o 6 días la Cámara revocó mi denegatoria de la excarcelación y además me retó. ¿Cómo lo retaron? Diciendo que había sido un exceso que No, déjese de joder, una cosa así. Sí. Cuando inicia la democracia y usted es convocado para la Cámara, sí. ¿alguna vez imaginó llegar a esa trayectoria? No. Yo me conformaba con la bendición democrática, es decir, que el Congreso de la Nación me confirmara, porque de todos los jueces, cuando un gobierno civil asume el poder después del gobierno militar, quedan en comisión y deben recibir el nombramiento del Congreso. Del Congreso. Senado, sí. Yo me conformaba con la bendición democrática. Claro. Pero me vino este ofrecimiento que por supuesto, me encantó, me llenó de orgullo. ¿De quién fue el ofrecimiento? De el ministro de Educación y Justicia, Alconada Aramburu. Alconada Aramburu. Fue el 29 de diciembre de 1984. Y juramos el 13 de febrero de 1985. Poco antes de los hechos de público conocimiento del juicio. Es decir, ¿la primera causa que ustedes tramitan es el juicio de las juntas? No, nosotros éramos la Cámara Federal y teníamos todas las causas comunes. Claro. Éramos 2 salas, sí, que de 3 personas cada uno, que sí, teníamos todas las causas federales. Claro. ¿Y cómo se dio la conformación del tribunal? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo se dio la conformación del tribunal? En una sala estábamos D'Alessio,
Valer Garaos y yo, Sí. y en la otra Arlañán, Gil Lavedra y Torlasco. Mm. Eh, la mía era la más complicada porque D'Alessio tenía un carácter fuerte, yo también, y bueno, Que y Valerga Valerga era el mediaba. conciliador. Ah, ¿por qué D'Alessio tenía un carácter fuerte? Eh, no lo puedo saber, pero los otros sabían y los otros hicieron la sala A propósito, a de esa propósito. forma. Ah, El decreto, sí, porque fue eso, por decreto, sí. lo empujaron ¿Para qué? para ellos. Exactamente. ¿Usted conocía de antes al resto de los integrantes? Sí, los conocí a todos. El, el, el único que era bastante amigo mío era Torlasco. Mm. El resto lo conocía de la facultad, de Vista. No, bastante lo conocía. ¿Y su relación con Torlasco, por qué era diferente? Porque durante un tiempo, con Diego Pérez, otro juez de instrucción, lamentablemente fallecido, y con Oscar Ocampo, también juez de instrucción, también fallecido, eh, nos reuníamos a comer una vez por mes en la casa de cada uno. Sí. Y bueno, así se entabló una relación distinta. Esas comidas se suspendieron después de la muerte de Ocampo, que era el coordinador, El digamos. coordinador. Torlasco también falleció al poco Sí. tiempo, ¿no? No, Torlasco falleció, no, hará 6, 7 años. Eh, pero después nos seguimos viendo bastante con Torlasco. Hacíamos comidas los integrantes de la Cámara y Estracera. Se siguen. Ricardo Gilavedra acá comentó que ustedes son como una especie de hermanos. Y ahora los cuatro que quedamos eh, nos reunimos una vez por mes a almorzar. El otro día los invité con sus mujeres a, a comer a casa. Sí. Sí, siempre seguimos viéndonos. El único que no participa de todas estas cosas es Moreno Campos. ¿Por qué no participa? No sé, Ah, ¿pero ustedes lo invitan? no, Ah, ¿y por qué no lo invitan? no sé. Ah, no se da naturalmente. Yo no lo quiero. Ah, Ah, pero, pero, pero por- esto no tiene nada que ver. pero ¿por qué no lo quiere a Moreno Campo? Es un egocéntrico, se hizo la película esta 1985 para él, eh, no, él lo deja mal trasera la película, no lo nombra Alfonsín. eh, ¿Hace cuánto no lo ve? no, no sé, este año lo vi. Pero, es decir, él No, sabe que pero esto que le estoy diciendo aquí, lo he dicho en la presentación del libro de Gil Lavedra en la Facultad de Derecho. en la Facultad de Derecho, con Pañi de moderador, Sí. eh, preguntó sobre 1985 y yo dije exactamente esto que se le había hecho, lo cito, porque así le decimos, para él. Ah,
Es decir, ¿a usted no le gustó la película? ¿Le parece que la película es un reflejo parcial de la historia o...? Efectivamente. Es, eh, a nosotros nos ponen como monigotes, porque ninguno tiene un parecido. Después habla Arlañán solamente y los 6 una semana cada uno La presidencia. Sí. conducía el juicio. Y Arlañán es un gordo así que no tiene nada que ver con él. Ah, Portalupi. Sí. Exactamente. Es decir, a usted, tipo, se pudo por lo menos ver No, como. no, 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 yo no existía, no, no, los otros 5 no, nada que ver. ¿Y por qué dice que lo deja mal parado trasera? Porque en un momento dado dice que no hizo nada durante la dictadura. ¿Y para usted eso es verdad o es mentira? No sé. Ah, Eh, no conozco la actuación de Trasera durante la dictadura. y, Pero tampoco había muchas ocasiones de actuar, porque si a uno no le toca, como me tocó a mí de casualidad, otra vez por un incidente de tránsito lo mandaron a detener al conductor del otro vehículo. sí, obvio. Un militar, un Claro. militar médico lo mandó a detener. Se dieron unas Sí, 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 circunstancias especiales. sí. Pero yo no sé qué pasó con Y entonces le parece que esa pero afirmación es. está claro que Moreno Campo no pudo actuar contra la dictadura nunca porque era empleado de la procuración General. general. ¿Ya durante la dictadura era? Sí. Ah, no conocía eso. Yo pensé que él se había incorporado a partir del No, 83. y apareció como ayudante de Trasera sin nombramiento. Y yo me opuse a que actuara en el juicio porque van a decir, ¿quién es? Y Claro. entonces Gauna, que era el Procurador General de la Nación, Sí. lo Yuyo nombró Gauna. fiscal adjunto. Por eso él no habla en las primeras audiencias. No, no, las primeras, ya iniciado el juicio, Ya estaba ese ya estaba nombramiento. nombrado. ¿Le sorprendió el papel de Estracera durante el juicio? Sí, no, me pareció excepcional. Eh, tenía una personalidad que no parecía que se iba a comportar de esa manera. Muy, muy. ¿Por qué? Es decir, ¿qué le transmitía Estracera previamente para no considerar Era eso? un tipo muy tranquilo. eh, en general se paraba en la puerta de tribunales con, encontrado, buscando un oído fértil para contarle sus cuitas del día. ¿Qué son En, qué quiere decir sus cuitas? en general, sus quejas por algún fallo de un juez Ah, o alguna cosa así. Y, y entonces parecía un tipo muy tranquilo. Y se portó muy bien, enfrentó a los abogados que iban, Orjeira, por ejemplo, Marutián, iban con espíritu bélico sí, tratando de, de la de, guerra. de ensuciar el juicio.
Claro. Y Estracera los enfrentó. ¿Alguna vez Alguna vez lo tuve que, conduciendo yo la audiencia, lo, callarlo? lo, lo llamé al orden. Ah, Y después vino a verme y dijo que le iba a contar a los periodistas, porque él tenía a todos los periodistas de su lado, porque él podía contar claro. y nosotros nos habíamos No. propuesto a no hablar. Y entonces yo iba a comer con mi novia de ese momento a algún restaurante y por ahí estaba trasera con una barra de De periodistas periodista. alrededor. Y durante el juicio, ¿se dio alguna situación que a usted personalmente lo incomodó? ¿Por parte de Estracera como, o por parte de alguno de los abogados de la No, defensa de los acusados? no, de trasera no. De los abogados, la primera semana, Ardañán, conduciendo el juicio, lo detuvo Orjeira. ¿Por qué lo detuvo? Y porque Conte McDonald, que tiene un abogado que tenía un hijo desaparecido, se acercó a hablar con él. Sí. No sé qué habrán dicho. Orjeira empezó los gritos. Arlañán le dijo 3 o 4 veces Se comporta. que se comporte y, y siguió gritando. Lo hizo detener. Lo cual nos provocó un dolor de cabeza importante porque mientras nos retiramos a deliberar, nos llegó un habeas corpus en favor de Orjeira. Tampoco podíamos arruinar el juicio dejando detenido. Sí, no, no valía la pena. Entonces, bueno, estaban todos muy nerviosos, excepto yo. Lo cuento porque también lo cuenta Gil Lavedra En el libro. el libro. Yo me pongo a escribir cómo fueron las cosas. Sí. Y D'Alessio, que había estado en la corte, que sabe muchísimo de los entretelones, que sabía muchísimo de los entretelones de la corte, Sí. dijo que había una disposición según la cual, bueno, la cuestión que le pusimos 1 hora de detención Sí. y, Y listo. y listo. A su casa. No, a seguir A en el seguir, juicio, tipo, en el juicio. con el juicio. Los testimonios lo sorprendieron. Digo, yo tengo 26 años y conozco la historia completa porque, bueno, nosotros ya tenemos una historia magra en el sentido de cómo fueron los hechos durante el proceso de reorganización nacional. Y, y nada, uno siempre se pone a pensar de que, bueno, en el año 1985 ustedes estaban construyendo eso, es decir, a través de lo que era el trabajo de la Fiscalía y lo que fue la CONADEP. Yo le pregunto en torno a si se emocionó o se sorprendió del nivel Las de dos crueldad. cosas. Eh, no nos imaginamos nunca ninguno que a, a tal grado se presentía algo, ¿no? Sí, Por ejemplo, los jueces de instrucción nos reunimos 2 veces y le enviamos a la corte un pedido, una queja
porque todos los habeas corpus eran negativos. Sí, denegados. Cosa que en épocas normales No es así. no era así. Pero nunca imaginamos el horror que había habido en los centros clandestinos de detención. Ni los los vuelos de la muerte. A un chico porque que lo detuvieron porque el padre se escapó. Sí, detuvieron a la madre y al hijo. Floreal Avellaneda lo tiraron empalado de un avión y apareció en una de las costas. En la costa atlántica, creo. Sí, Bueno, no sé si las costas uruguayas. Y estos vuelos de la muerte fueron varios. Aparecieron varios cadáveres, tanto en nuestra costa como en las costas uruguayas. ¿Y se ha emocionado durante el juicio? Bueno, el primer testimonio porque la primera semana presidió Arlañán el juicio y fue más bien institucional lo que tomó, porque le tomó a Luder, a ministros, Sí. a Cox. Es decir, fue el tratamiento de los famosos decretos de aniquilamiento de la operación Sí, del operativo Independencia. Sí. Bueno, la semana siguiente presido yo y la primer testigo es Adriana Calvo de Laborde, a quien le hicieron parir En un patrullero. en un Falcon. Sí. Le hicieron limpiar todo, la trajeron a Buenos Aires, le hicieron limpiar. Bueno, eso fue horrible ese testimonio. Cuando termina el testimonio, usted presidía y directamente convocó un cuarto intermedio. Cuando finalizó el testimonio. ¿Fue algo que estaba pactado o lo hizo por una cuestión de sorpresa de lo que habían escuchado? No me acuerdo de esto. Sí, la filmación de lo que se ve relata esas circunstancias. Y bueno, entonces seguramente fue el impacto emocional. Cuando tuvo que escuchar los alegatos de la defensa, es decir, por ejemplo el de Macera, que fue uno de los más... Sí, fue el más. Sí, el más impactante o el más rotundo a la hora de acusarlos también a ustedes de una conspiración o algo por el estilo. Macera dijo que ganaron una guerra y que a los que ganan una guerra no se los juzga. Sí. Dijo que nosotros contábamos con la crónica y él contaba con la historia. Claro. Una muy buen discurso, pero una soberbia y además un mentiroso, porque resulta que ninguno aceptó los hechos. No, ninguno. Ninguno aceptó los hechos. Y ganaron una guerra. En una guerra hay muertos, hay tortura. Es esquizofrénico eso, esa actitud, esa defensa. ¿Y el proceso de la redacción de la sentencia?
Ricardo Gilavedra comentó que había algunos que estaban a favor de penas más duras y otros que estaban a favor de Eh, penas más... lo que pasa que cuando terminaron los alegatos, D'Alessio, que era el que cronometrista dice, nos quedan tantos días. Era el 22 de octubre y el 9 de diciembre se leía la sentencia. Y no teníamos una línea escrita. Ah. Entonces nos repartimos Sí. los distintos capítulos de la sentencia. Y yo tomé las causas de justificación y ahí digo que efectivamente el Estado tenía derecho a repeler la agresión de los terroristas, que habían cometido infinidad de hechos, tomado cuarteles, matado soldados, matando chicos, ponían bombas, etcétera. O sea que eso tenía que ser repelido, pero repelido mediante la ley. Y para eso podían dictar bandos, según el Código de Justicia Militar, hacer un proceso sumarísimo al imputado, pero no mimetizarse, o aún peor, con lo que habían hecho los terroristas. Es decir, proceder ilegalmente. Es decir, para Proceder, usted los terroristas merecían un juicio justo y no se lo dieron. Claro, claro. Y esto fue una... Pero además, con infinidad de inocentes detenidos, y no sé, como ese caso del chico Floral Avellaneda, como los chicos que fueron detenidos La noche de los lápices. la noche El testimonio de Pablo Díaz, sí. Claro, que buscaban un boleto escolar y varios desaparecieron. Sí, sí, no, un único sobreviviente, Pablo Díaz. Pablo Díaz, sí. Entonces, no tenía justificación alguna. Era un plan sistemático ordenado por los comandantes en jefe, y que permitía a los subordinados hacer lo que querían. Y eso fue el resultado. ¿Usted quedó satisfecho con el establecimiento de las penas? No. Yo quería más pena, pero claro, pasamos por lo que acabo de decir en relación a esto. Terminamos la sentencia, la teníamos redactada, y faltaban las penas. El 8 de diciembre a la mañana, el 9 se leía la sentencia, nos reunimos, era un domingo, nos reunimos en la sala de acuerdos De la Cámara. y hablamos de las penas. Yo cedí por la unanimidad, pero no me gustaron. Algunas. Por ejemplo, ¿cuáles son las que usted... Las absoluciones estuvimos todos de acuerdo, porque la tercera junta no tuvo
ningún desaparecido. Ningún hecho probado. Claro. Pero, por ejemplo, en torno, digo, a las primeras juntas de gobierno, la primera, la principal, Sí. la que componían Videla, Macera y Agosti. Agosti no está tan mal, porque la Fuerza Aérea tenía solo la mansión Seré. Porque nosotros disentimos con Estracera sobre juzgar por fuerza y no por junta, Claro, porque si no le cabría la misma pena a todos, por a igual. Agosti también. Claro. Pero la Fuerza Aérea tenía solo la mansión Seré. Y los traslados. ¿Eh? Y los que denominaban traslados. Digo, No. los traslados, los vuelos de la muerte no era parte del conglomerado de la Fuerza Aérea. No. ¿Eso a qué pertenecía? ¿Armada? A la Armada y al Ejército. Ah, La Fuerza Aérea no intervino en eso. ¿es verdad la reunión de Banchero que relatan en la película? ¿La qué? La reunión de Banchero, en la pizzería Banchero, Sí, ¿es verdad? es verdad. Es verdad que... Porque terminamos, decidimos las penas. En esto estoy en desacuerdo con Gil Lavedra porque él dice que todavía no estaban decididas las penas. Nos fuimos a comer algo pizza. después de terminar de decir las penas. y ahí empezamos a hablar de nuevo de las penas y a la alianza con una servilleta y anotó lo que habíamos decidido en la sala de acuerdos. Y la firmamos todos. ¿Nadie tiene esa servilleta? No. ¿Y qué se hizo con esa servilleta? ¿Eh? Usted vio... No sé, realmente no sé. Usted dice que si yo le pregunto a Arlanian sobre esa servilleta, él... Él no, ¿Tampoco? Tampoco. Es decir, hubo un acuerdo ahí en esa servilleta como diciendo, bueno, ya está ponderada las penas. No hablemos más de esto. Claro, fue tipo, terminemos cerremos esto. Sí. No fue la decisión ahí. La decisión ya estaba tomada. Claro. Gilavedra dice que no, que la tomaron en Banchero. ¿Por qué piensa que Gilavedra dice algo y para usted de forma diferente? No sé. Con el paso del tiempo, 40 años, Bueno. los testimonios son distintos. Claro. Pero yo juro que ya estaba decidido. Ok. ¿Tuvo custodio durante el juicio? Hubo 2 semanas o 3 semanas, pero después no, que teníamos un custodia. Lo que tuvimos es un chofer. Al principio compartido y después al fin, en el medio del juicio, tuvimos un chofer. Cada uno tenía un chofer. ¿Y vivió alguna situación rara particular con su custodio? Ninguna. Las únicas 2 ocasiones en que hubo una situación rara fue en el primero y el segundo día que Torlasco estaba al final de la mesa. Fila. Sí. Le viene una ordenanza de la Cámara y le dice, llamaron y dicen que pusieron una bomba en la sala. Nosotros nos comunicamos con papelitos. Con papelitos. Y Torlasco puso, dicen que hay una bomba, yo me quedo. Y todos firmamos lo mismo. Siguió el juicio, no pasó nada. Al día siguiente se repitió la historia y después nunca más. Pero después no hubo, es decir, no hubo ningún tipo de confrontación, de amenaza o algo que ponga en peligro la preservación del juicio, ¿no? No.
Se lo pregunto porque en la película hay escenas No, no, en no, torno... no, no, no. Yo viví mucho más tranquilo el juicio que mi carácter de juez de instrucción. Cuando tuve el asunto ese de Berrueta, Sí, yo yo tenía yo vivía en Belgrano, tenía una cochera sí, que se abría con llave. con llave mientras subía. eh, yo dije, ¿cuándo viene el tiro? Ah, O sea que tuve miedo en ese momento. como juez de instrucción. En cambio, como juez de la Cámara nunca tuve miedo. Nunca tuvo miedo como juez de cámara. No, Jamás. jamás. ¿Y tenía ya familia en ese momento? Por supuesto. Mis hijos tienen... Mi hija tiene 54, Claro, sí. Martín tiene 52 y Matías tiene 50. Eran todos adolescentes en ese Sí, momento. sí. Y, es decir, ¿nunca tuvo miedo por la preservación de su familia o la integridad de No, su familia? yo siempre digo, el límite eran mis hijos, pero nunca me amenazaron a mis Es hijos, decir, ni me secuestraron un hijo, ni es nada decir, por el nunca se estilo. cruzó ese límite. No, Nunca cruzaron no, ese no, límite. Si lo hubiesen cruzado, no, no sé qué habría hecho, pero es una cuestión muy difícil. cuando terminó el juicio, ¿usted a qué se dedicó posteriormente? A ejercer No, terminó el juicio y al año siguiente tuvimos el juicio contra la policía de la provincia de Buenos Aires, Sí, contra Camps, Richeri, Checolat, Checolás. Vergés. eh, ese año yo era presidente de la Cámara. Cuando terminó mi presidencia, yo, digamos, a principios de diciembre yo le llevé la renuncia al secretario de Justicia, Tonelli, Sí. porque no podía más. Eh, no me daba la psiquis ni el físico para seguir ¿Era un trabajo muy juzgando estresante? esto. Eh, bueno, yo estaba muy estresado, muy estresado. Y Tonelli, Alfonsín no estaba en el país. Tonelli me decía, espere que venga Alfonsín y hable con él. Y, Ya, la decisión está tomada. ¿Y por qué estaba estresado? Es decir, ¿qué le pasaba a usted en ese momento? no puedo decir, pero evidentemente los 2 años de oír tormentos y desapariciones y muertes, Generaron algo. ¿Ha soñado con alguna de esas cosas? no. ¿Ha vuelto a visualizar o rememorizar esos testimonios? Sí, pero no como una pesadilla. Bueno, Yo durante el juicio me psicoanalizaba y le decía a mi psicoanalista que eh, no me pasaba nada. Y él me decía que no podía ser. usted se psicoanalizado durante el juicio. Sí. ¿Hace cuánto tiempo ya venía con análisis? No. ¿Arrancó en el juicio? Arrancó. Diego Pérez, un amigo que había ejercido la profesión, entonces tenía plata. Nosotros en esa época no ganábamos un peso, Ah, ganábamos muy poco ganábamos. No tenía para psicoanalizarme. Me recomendó el psicoanalista y me dice, te lo pago y
a mejor fortuna bueno, me psicoanalicé y después, por suerte, ejerciendo la profesión, se lo pude devolver. Es decir, usted era en esos momentos, era más redituable ejercer liberalmente que es hacer una carrera judicial. Pero muchísimo, pero a mí no me importaba eso. Yo tenía una vocación que creí que solo me iba a ir jubilado o muerto, pero Pasó algo. me pasó eso, que no podía seguir. ¿Lo habló con su analista cuando Sí, renunció? sí. Y, y yo tenía miedo de ir a tribunales y ponerme a llorar, digamos. Mm. Estaba angustiado. Veía los tribunales, las cosas como una cosa irreal. No, no me pasó nada. No voy a decir que la profesión me gusta más Que los tribunales. eh, por lejos me gustaba ser más juez de instrucción Que abogado. que abogado. ¿Por qué eligió abogacía? No tenía una vocación expresa. Me hice Un test vocacional. un test vocacional. Mis padres me hicieron hacer un test vocacional. Sí. Y salió todo para las ciencias sociales. Y entonces por eso elegí abogacía. Y Había... después yo iba a tribunales encantado. Cuando era pinche. Sí, sí. Cuando era escribiente. Siempre, siempre. Siendo secretario de cámara. Estaban encantados. ¿Y el juicio lo cambió a usted? No, el juicio, la verdad me gustó menos, porque había que compartir todo, discutir todo. Mm. Pero, por supuesto que estoy orgulloso de haber estado en el juicio. Pero, si tengo que elegir, sería juez de instrucción. Fue su mejor época. Sí. Fue la época donde fue más feliz en tribunales. Sí, sí, pero no, no puedo decir eso porque eh, a mí Alfonsín me hacía llorar cuando en sus actos de campaña. Yo, Ferro 83, por ejemplo. sí, pero todos me conmovía, entonces estar en ese momento con Alfonsín y qué sé yo, también era distinto, también era un momento de felicidad. Yo creo que eso equipara el asunto. ¿Usted cree que aportó, que tuvo un rol central en la transición democrática? ¿El juicio? ¿Usted? No, ¿No? individualmente no. Pero digo, no sé, decir, ¿no siente que al haber participado del juicio y es decir, haberle puesto ese empeño a esa tarea contribuyó al desarrollo de la democracia que tenemos hoy en día? Bueno, entonces sí. Contribuí, pero no creo haber sido individualmente no. ¿Cree que el juicio, cree que el tribunal sin Ledesma hubiese sido lo mismo? No puedo decir eso porque eh, fue un milagro que 6 tipos absolutamente distintos
llegáramos felizmente a esta A iniciar ese camino. así, no sabría si ponemos a otro que ¿Qué hubiese pasaría, pasado? claro. Cuando renuncia a tribunales, ¿se pone directamente a ejercer la profesión Sí, o sí. realiza otra cosa? No, no. Es Se puso a su estudio de abogados. No, me invitó un abogado a su estudio, eh, en el cual estuve 6 meses porque me defraudó su forma de actuar. Y, y fui a un estudio del, del dueño de DHL, Sí, de la que de la compañía de correo. sí, de la que fui abogado durante mucho tiempo. Y le hago una consulta. Algo que por lo menos yo pude individualizar entrevistando a Ricardo Gilavedra y a Luis Moreno Campo. Los dos me comentaban de que en ese momento, es decir, eran muy jóvenes y participaron de algo muy importante. Y que luego, en el transcurso de su vida, pensaron de que ya habían vivido lo mejor a nivel profesional de su carrera y que todo lo que vendría después no tendría ese nivel de trascendencia o sería ordinario. Y que es algo que le generó una crisis y que es decir, lo tuvieron que trabajar bastante. ¿A usted le pasó algo similar? No, creo que es cierto esto. eh, a mí ejercer yo digo la prostitución, ejercer la profesión, no, no me causa un gran placer. Es cierto que la mayoría éramos pobres y ganamos bastante plata. Y que haber estado en el juicio nos dio un nombre Un título. que sirvió. Es decir, a usted el juicio le cambió la vida. Sí. ¿Pensó que, por ejemplo, 40 años después usted se iba a encontrar en una situación así como esta, en que lo estén entrevistando hablando de este tema? Jamás. Jamás. ¿Pensó que se iban a olvidar de ustedes? ¿Que la gente se iba a olvidar de ustedes? No, verdaderamente no evalué eso, pero la gente no se olvidó porque tuvimos homenajes a los 10, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30. O sea que en ningún momento hubo posibilidad de que pensara que la gente se iba a olvidar. Claro. Se lo hacían recordar Claro, claro. constantemente. Sí. Estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría preguntarle algo. Volviendo a esta cuestión de la hermandad que comentaba usted, Sí. que tienen una relación muy, muy cercana y muy sólida con los integrantes de ese tribunal. Sí, Se fueron yendo algún par, es decir, y solamente en la actualidad quedan 4. efectivamente. Cuando se juntan a charlar, ¿tienen nostalgia por los que no están? Sí, eh, no todos los días, pero que nos juntamos, pero sí, lamentamos no estar todos, porque muchísimas veces nos reunimos todos, con Julio también, con Julio Estacera, Sí. y las mujeres, Es decir, las familias. la familia. Y en esos términos, ¿usted extraña a alguien en particular? No, Extraña a todos por igual.
Por ejemplo, Andrés D'Alessio. Un colega con el que me peleé bastante, pero era noble. Mm. ¿Y Torlasco? Bueno, ya dije que era amigo, pero bueno, pasa el tiempo y uno va olvidando, ¿no? Mm. ¿Tiene miedo que se olviden de usted? Es decir, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? No sé, que le pongan un nombre en una calle. Una escuela, Guillermo Ledesma. Pero digo, con esto le consulto si estos encuentros que mantienen, homenajes, también sintetiza el paso del tiempo. Y que bueno, que hay gente que se va quedando en el camino, que eso es una realidad. A pesar de que el legado va a sobrevivir y los va a superar a ustedes. Eh, yo le preguntaba a Gil Lavedra si tenía miedo del famoso dicho que el último apague la luz. Que, eh, digo, si se hace esas preguntas. No, no, en absoluto. En absoluto. No, no sé qué va a pasar y después de muerto no, mucho no me importa. Eh, yo siempre pensé, siendo juez de instrucción, ¿no? Que cuando mis hijos vayan a tribunales no le digan, vos solo le digo, oh. Bueno, eh, y ahora mis hijos tienen claro que lo que fui yo, lo que soy yo. Sí, y para eso es suficiente. Sí. ¿Le tiene miedo a morirse? No, ¿No le tiene miedo a la muerte? no. Pa- eh, Pasé un tramo llegando a los 70 o por ahí que tuve una crisis existencial por eso. Después Se la superó. me deprimí. Eh, Fui un pastillálogo, A un un psiquiatra. psiquiatra, Un sí. psiquiatra. Y bueno, salí de la depresión y ahora no me importa la Es decir, muerte. Lo que no me gustaría es una enfermedad terminal. no le gustaría sufrir. Claro, me gustaría un ataque al corazón. Algo rápido. O irse a dormir y no Sí, despertarse. sí, es tal cual. Ah, ok, ok. Bueno, de nuestra parte, la verdad que nada, le agradecemos mucho por su tiempo, por haber tenido predisposición a este espacio y venir a contar, a dar testimonio. Yo personalmente disfruté mucho esta entrevista. Y nada, agradecimiento real porque, bueno, como le dije al principio, mi generación no vio el juicio, no estuvo presente en ese proceso de transición. Yo nací en democracia y creo que estamos muchos en deuda, o por lo menos honrar la memoria de quienes en menor o en mayor medida han aportado mucho a la democracia que hemos podido construir acá en la Argentina. Muchas gracias. Eh, lo- una democracia que muy, muy, muy pobre, pero ojalá algún día la mejoremos. Entre todos. ¿La pasó bien? Muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a vos.